En una galaxia consumida por la guerra eterna, donde los héroes caen tan rápido como se alzan, hay nombres que se desvanecen en el silencio, y sin embargo, algunos vuelven. Demetrian Titus, antaño capitán de la segunda compañía de los ultramarines, fue un guerrero forjado en la voluntad férrea de Macrash, elocuente con el volter, impalable con la espada. Luchó donde otros cayeron, resistió donde otros fueron quebrados. Fue el león de Graya, el azote de Xenos y el escudo del imperio. Pero su historia no es solo de gloria, sino de traición, olvido y redención. Acusado de herejía, encerrado por la mismísima Inquisición y borrado de los registros de su propio capítulo. Su nombre se convirtió en una sombra, su leyenda en un susurro entre los muros del silencio. Y aún así, nunca cayó. Transformado en escudo negro, ocultó su rostro y su pasado, luchando por la humanidad sin esperar gratitud ni redención, hasta que el deber volvió a llamarlo, hasta que el caos volvió a alzarse. Esta es la historia de un guerrero sin tumba, de un ultramarines en el Áldica y de un hombre que murió como traidor y renació como leyenda. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia, recordaros darle like y suscribiros. También saludar a la gente de las plataformas de podcast y recordad que los que estéis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal. Hoy saludar a los dos miembros del canal que tenemos, que son Dragón Azul y Daenilus, que son los verdaderos hermanos de batalla del canal, y muchísimas gracias por apoyar el canal con vuestra suscripción como miembros. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido dentro de los ultramarines, gracias a un videojuego que se llama Space Marine, que salió el 2 pues ya salió hace como unos mesecillos, ya casi medio año. Vamos a hablar del bueno de Titus, del capitán Titus, teniente Titus. Vamos a hablar un poquito de su historia, desde el principio, todo lo que pasa en los videojuegos, hasta el final, lo que sabemos. Decir que se ha anunciado que ya está en proceso la creación de Space Marine 3, que seguiremos sabiendo cosas de Titus, vamos, porque seguimos pensando que va a ser el protagonista, cosa de la que yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, creo que los ultramarines dan poco juego a veces, creo que hay personajes que pueden ser más interesantes y Titus me parece un poco aburrido, así que estaría guay que... No que fuera otro protagonista, porque eso sé que no lo van a hacer, pero estaría guay que me tiren otras legiones ya. Por ahí, de pasada. No sé cómo, en las batallas, etcétera, pero creo que estaría guay. No sé qué pensáis. Así que bueno, sin más dilación, vamos con Titus. Desde su juventud, Titus destacó entre los reclutas del capítulo. Su ímpetu, aunque a veces indómito, no eclipsaba su habilidad marcial ni su férrea lealtad. Como miembro de la segunda compañía, ascendió rápidamente, enfrentando horrores impensables y soportando cicatrices físicas y espirituales que habían quebrado a cualquier hombre que no portase el manto de las Astartes. Aunque reverenciaba el sagrado Codex Astartes, Titus veía más allá de sus rígidas líneas. Creía que su verdadera esencia residía en el espíritu que lo inspiraba, la defensa inquebrantable del imperio, más que la estricta literalidad de los dogmas. Fue durante estos años tempranos que forjó un lazo irrompible con el veterano sargento Sidonus. Juntos enfrentaron uno de los momentos más oscuros de su historia, una confrontación con un hechicero del caos alimentado por los poderes ruinosos. El enfrentamiento fue brutal. Sus hermanos de batalla cayeron uno a uno, destrozados por la energía disforme, todos menos Titus. Cubierto de heridas y cenizas, pero impulsado por una voluntad más dura que la ceramita de su servoarmadura, Titus se alzó solo y se enfrentó al hechicero y consiguió abatirlo. Los apotecarios no pueden explicar su milagrosa recuperación. Había enfrentado de cerca el poder de la disformidad y había sobrevivido. Algunos susurraban sobre corrupción, otros sobre destino. Pero Titus jamás ofreció respuesta, solo el silencio de la devoción y la espada que no se detiene. Tiempo después, el destino lo llevó a los campos sangrientos de Beta Arcturus, donde los Eldari del mundo astronave Biel-Tan intentaron reclamar lo que no les pertenecía. Bajo el mando del capitán Trajan, Titus lideró una escuadra de mando contra los letales guerreros Aspecto.
En combate singular abatió a 3 de estos espadachines espectrales, rompiendo sus armaduras de hueso con el rugido de su espadasierra. Pero la victoria fue amarga. Los senos capturaron a un joven hermano de batalla, Leandros. En su afán por recuperarlo, Trajan cayó en una trampa mortal y fue abatido por las fuerzas ocultas de Bieltan. Titus, sin dudar, lideró un contraataque implacable, recuperó el cuerpo de su mentor y purgó el planeta de la presencia alienígena con una furia tan pura como justa. Por estas hazañas, el propio Magneus Calgar, maestro del capítulo, le confirió la capitanía de la segunda compañía de manera permanente. Desde entonces Titus guió a los guerreros a la victoria una y otra vez, enfrentando mutantes, herejes y senos en todos los rincones de la galaxia. Para altos mandos como el primer capitán Severus Hageman, Titus era más que un comandante, era un ideal viviente, la encarnación de la humanidad y la ferocidad que define a los ultramarines. Y aún así, en lo más profundo de su alma reforzada, Titus cargaba con una sombra, el peso de haber sucedido a su mentor, el murmullo constante de la disformidad que una vez tocó su carne, las decisiones que un capitán debe tomar en la niebla de la guerra. Pero con Sidonus a su lado y el rescatado Leandros como su hermano de batalla, Titus siguió adelante. 10 años estándar tras alzarse como capitán de la segunda compañía, Titus se convirtió en el martillo del emperador sobre el yunque de Graia, un mundo forja del Adeptus Mechanicus situado por el rugido ensordecedor de 1 millón de orcos desatados bajo el estandarte del Wag Grimskull. El brutal caudillo buscaba apoderarse de armas imperiales de poder devastador, incluyendo un coloso entre titanes, una máquina de guerra, clase señor de la guerra. Pero la invasión orca era solo la máscara grotesca de un plan mucho más oscuro. Desde las sombras de la disformidad, el hechicero del caos, Nemeroth, señor del caos de los infames elegidos de Nemeroth, tejía su telaraña de traición y anarquía. Su objetivo, una fuente de energía arcana oculta en los laboratorios de Graia, lo suficientemente poderosa como para permitirle ascender a la eternidad como un príncipe demonio. Junto a sus hermanos de batalla, el feroz sargento Sidonus y el impetuoso Leandros, Titus se unió al regimiento de tropas de choque de Cadia, liderado por la valiente y tenaz teniente Segunda Mira. Juntos lanzaron una contraofensiva fulminante que culminó con la muerte de Grimskull y la aparente salvación de Graia. Pero el verdadero enemigo se reveló tras la máscara de un aliado. El inquisidor Drogan, en quien los ultramarines habían depositado su fe, resultó ser un cadáver animado por la voluntad de Nemeroth, un títere del caos. Su arma, el azote psíquico, fue la llave que abrió el portal a la disformidad, vomitando demonios y traidores sobre la superficie industrial de Graia. En vez del apocalipsis, Titus mostró un poder inquietante, una inmunidad antinatural a las energías de la corrupción del caos. Los rayos de disformidad que deformaban la realidad parecían quebrarse ante su mera presencia. Este prodigio no pasó desapercibido para Leandros, cuya devoción ciega al Codes Astartes lo llevó a sospechar que su propio capitán estaba manchado por la corrupción. Tras la muerte de Sidonus, abatido por el propio Nemeroth, Titus desató toda su furia, persiguió al hechicero hasta el corazón de ese ritual infernal y en el clímax del combate lo destruyó justo en el momento de su apoteosis demoníaca. La disformidad rugió, los cielos sangraron y Titus prevaleció. Una vez más había salvado al imperio, pero el precio de su victoria sería más alto que cualquier herida física. A su regreso no fue recibido con honores ni alabanzas, sino que fue arrestado. Bajo órdenes del inquisidor Thrax, un puritano del Ordon Xenos que albergaba un profundo desprecio hacia los Astartes, Titus fue declarado hereje. Las acusaciones, desviaciones del Codes Astartes y una sospechosa resistencia a la corrupción del caos. Leandros, convencido de su deber, fue quien denunció a su comandante. Llevado ante los ojos fríos de la Inquisición, Titus fue silenciado, oculto, torturado, mantenido en éxtasis y sometido a incansables interrogatorios psíquicos durante más de un siglo estándar. Las máquinas de tormento extrajeron recuerdos, pensamientos y verdades, pero jamás una pizca de corrupción. Y aún así Thrax no lo liberó. Durante su encierro, el nombre de Titus fue borrado de los registros del capítulo. Su puesto fue ocupado por Cato Sicarius, quien había esperado durante años una oportunidad así tras la primera guerra tiránida. Magneus Calgar, el maestro del capítulo, no dejó de luchar por el regreso de su capitán. Envió peticiones, exigencias y ultimátum a los oscuros corredores de la Inquisición.
pero el eco de su voz se perdió en la maraña de secretismo que envuelve a los santos hordos del emperador. Así, Titus fue confiado al silencio. Mientras el imperio ardía y la galaxia se precipitaba hacia el cataclismo de la gran cicatriz, Titus yacía oculto, su cuerpo prisionero, pero su voluntad intacta. Tras un siglo encadenado en las mazmorras mentales de la Inquisición, el destino de Titus pendía de un hilo olvidado, extraviado entre los secretos y la venganza del imperio. Fue entonces cuando el inquisidor Thrax, su carcelero y torturador, emprendió una cruzada contra el capítulo renegado de los matadores grises, hasta estar corrompidos por los susurros de los dioses oscuros. Con una fuerza de choque de caballeros grises a su lado, Thrax desató una purga devastadora sobre el mundo natal del capítulo traidor. Pero en la profundidad de aquella campaña fue poseído por un demonio, corrompido por aquello que más temía, y en un acto desesperado sus propios siervos lo ejecutaron. Poco después, un destacamento del capítulo de los Cazadores Rojos fue desplegado para inspeccionar las ruinas inquisicionales de Thrax. En una estación remota, oculta en el sur galáctico, hallaron un secreto enterrado en el silencio. Casi una veintena de Astartes aprisionados en celdas de éxtasis, atrapados entre la carne y el tiempo. Entre ellos estaba Titus, de la segunda compañía, que permanecía inmóvil, aún por tanto en su corazón el eco de la traición y la deshonra. Su historia pudo haber acabado en el olvido, de no ser por una inquisidora con la templanza de mirar más allá del orgullo y los errores de sus pares. En lugar de ocultar el pecado de Thrax, ordenó que Titus y los demás fueran llevados a la fortaleza de los Vigías de la Muerte, para ser evaluados y juzgados por su pureza. Liberado por fin del éxtasis, Titus fue declarado libre de corrupción por los Vigías de la Muerte. Pero él no lo celebró. No regresó a Macrash, no reclamó su gloria, ni buscó la redención entre sus hermanos. Creyéndose indigno de portar el nombre de su capítulo, purificó su armadura, borró toda heráldica de los ultramarines y abrazó el exilio autoimpuesto bajo el nuevo nombre de Nuyus. Se convirtió en un escudo negro, un guerrero sin pasado, sin linaje, sin historia. Solo el deber lo guiaba, solo la caza de enemigos lo mantenía en pie. Bajo el negro de los Vigías de la Muerte, enfrentando horrores alienígenas y más recompensa que el cumplimiento del deber. Sus compañeros nunca supieron quién era, solo veían a un guerrero letal, disciplinado, firme como una roca y callado como una tumba. Mientras Titus vagaba entre la oscuridad como un paria noble, el imperio empezaba a cambiar. En Macrash, el primarca Robus Guilliman resucitó, retornando del velo de la historia para tomar el manto del regente imperial. La galaxia ardía tras la apertura de la Gran Grieta, una herida disforme que desgarró la realidad tras la caída de Cadia y el avance implacable de Abaddon el Sacador. La era Indomitus había comenzado. Guilliman, al mando de esta cruzada, dirigía a los Primaris en una desesperada ofensiva para salvar lo que aún quedaba del imperio. Pero en su marcha gloriosa, dejó mundos vulnerables, exhaustos por la guerra, vacíos de guarnición. Y fue entonces cuando un nuevo horror descendió desde el vacío estelar. Desde el frío silencio del Segmentum Pacificus, una nueva oleada de tiránidos emergió más voraz que nunca. Estas criaturas extragalácticas, más que simples enemigos, eran el hambre hecha carne, la extinción con garras y colmillos. Las fronteras debilitadas del imperio no pudieron resistir. Fortalezas, mundos colmenas y enclaves enteros fueron engullidos por el enjambre. Mientras tanto, Nuyus, el guerrero sin nombre, luchaba, sin descanso, sin gloria y sin recuerdos. Pero el fuego que ardía en su interior nunca se extinguía del todo. Bajo el nombre de Nuyus, el guerrero sin gloria, Titus fue desplegado con el equipo de exterminio Casaeran de los Vigías de la Muerte, una hermandad forjada entre lo desconocido y lo irrevocable. Junto a él marchaba Ulfar de los Lobos Espaciales, Kelstros de los Ángeles Sangrientos, Beren de los Templarios Negros y Darius de los Ángeles Oscuros. Una convergencia de leyendas, cada uno marcado por su propio pasado, cada uno con un alma que pesaba más que su servo armadura. Su destino, el infestado sistema Residius. Su misión, reforzar el diezmado octavo de Cadia, desplegado en el mundo letal de la jungla de Kadaku, un planeta bañado en muerte, ya quebrado por las exigencias de la cruzada de Indomitus. Allí la orden era clara: lanzar una bomba vírica desde un emplazamiento orbital, una última esperanza de frenar el avance de los tiránidos. Pero la cañonera fue abatida,
Aún así, se levantaron, avanzaron y cayeron uno por uno. Todos sus hermanos acabaron muriendo. Y Titus, desgarrado, sangrante, rotos por las fauces de un carnices, se preparó para entregar su alma al emperador en soledad, mas el destino no se lo permitiría. Lejos, entre los pliegues de la disformidad, Varro Tigurius, bibliotecario jefe de los ultramarines, sintió una chispa, una señal, un eco. Era el alma de Titus. Aunque la sombra del gran devorador oscurecía incluso la visión del más dotado psíquico, Tigurius reconoció la llama que se negaba a extinguirse. Tigurius irrumpió en el límite del sistema, liderando una fuerza de la primera compañía de ultramarines justo al legendario primer capitán Severus Hageman. Los Thunderhawks descendieron como lanzas de justicia. Los ultramarines se desplegaron en Kadaku y la venganza del emperador se desató sobre las criaturas del vacío. Aunque la victoria no fue posible y el planeta fue finalmente reclamado por el enjambre, los guardianes de la muerte recuperaron a sus muertos y heridos, a todos menos uno. Titus fue extraído personalmente por orden de Tigurius, llevado al bordo de la barcaza de batalla. Sus heridas eran fatales, pero la llama en Titus nunca se apagaba. En un ritual de acero, carne y fe, Titus se sometió a los ritos calgarianos, el crisol que transforma a un marín espacial en un primaris. Sufrió en silencio como lo hizo en los calabozos de Thrax y como lo hizo en Kadaku. Y allí, en ese preciso momento, renació. Y al abrir los ojos, ya no era Nuyus, era el teniente Demetrian Titus, designado al servicio del capitán Sebastus Acheran de la segunda compañía. Un joven que antaño apenas había salido de la reserva de exploradores cuando Titus desapareció del capítulo. El antiguo capitán aceptó su nuevo lugar con humildad sagrada, no por orgullo, sino por deber. Algunos en Macrash desconfiaban, susurraban en pasillos ocultos, pero Tigurius ya había hablado. Había explorado cada rincón de la mente de Titus, y no halló corrupción, no halló sombra. Y entonces Maneus Calgar, señor de Macrash, respondió, y su decreto fue claro: que Demetrian Titus regrese a casa, que su deber continúe y que su nombre sea restaurado entre nosotros. Y ahora Titus, revestido con su nueva servoarmadura, fue presentado al capitán Acheran, el sucesor al mando de la segunda compañía. Este, a pesar de su confianza, le otorgó un escuadrón reducido bajo su mando. A su lado estarían Gadriel, sargento primaris de carácter firme y orgulloso, y Chiron, un guerrero estoico de mente inquisitiva. Ambos comenzaron a notar que Titus evitaba hablar del pasado, como si su historia fuera un campo minado o una carga demasiado pesada. No sabían quién era, no sabían lo que había sido, y él, por deber, no podía decirlo. Los tres fueron enviados al mundo jungla de Kadaku para reforzar las mermadas fuerzas del Astra Militarum y recuperar los cañones orbitales, que eran vitales para frenar la embestida de la flota enjambre Leviatán. A pesar de las oleadas interminables de bioformas, Titus lideró su escuadra con una fiereza que solo podían hacer de una vida forjada en guerras pasadas. Los cañones fueron recuperados, una nave enjambre fue destruida y la evacuación imperial pudo continuar. Entonces llegó una nueva misión: escoltar al archimagos Nozick Beta 12, quien se negó a abandonar el planeta hasta recuperar los datos del proyecto Aurora, ocultos en instalaciones invadidas por los tiránidos. La recuperación de los datos fue un éxito, pero el transporte de regreso no lo fue. La Thunderhawk fue abatida y en los restos hallaron al archimago muerto, no por garras alienígenas, sino por armas del caos. En los restos un artefacto fue hallado, un objeto cuya sola cercanía desencadenó una pérdida de conciencia en Titus. Algo familiar, algo temido, algo recordado. Despertó de nuevo en la Resilente con una verdad ardiente en su pecho. Informó a Acheran de lo ocurrido y fue enviado al mundo colmena de Avarax para encontrar el aprendiz de Nozick, el único que podía completar el proyecto Aurora, Morias Luece. Titus y su escuadra localizaron al joven en las entrañas de una instalación del Mechanicums, pero la mayor revelación la halló en los registros del Uncogitador. El proyecto Aurora no era una simple herramienta imperial, era una abominación de tecnología Necron, diseño Mechanicum y energía disforme, construida a partir de los restos del mismo artefacto del caos que Titus destruyó en Graya hace más de un siglo. Y este había regresado. Al confrontar a Acheran, Titus exigió la destrucción inmediata del artefacto, relatando los horrores que había desatado en el pasado. Pero su capitán se negó.
El mecánico me aseguraba que trabajaba bajo la autoridad del mismísimo Robert Gilliman. El camino de Titus lo llevó de vuelta a Varax, donde el velo de las mentiras cayó por fin. Allí su escuadra fue emboscada por la legión traidora de los 1000 hijos, ansiosos por capturar a Morias Luece, último custodio del ignoto Proyecto Aurora. A través de fuego y hechicería, Titus y sus hermanos primaris abrieron paso hasta el objetivo. Pero la verdadera herida no fue física. En su ida hacia la barcaza de batalla, Luece, sin querer, reveló la verdad. Titus no era un recién llegado, no era un teniente cualquiera. Había sido capitán de la segunda compañía más de 2 siglos atrás. Había portado el artefacto del caos, había sido el héroe de Graya y el exiliado de la Inquisición. El silencio se quebró y el resentimiento de Gadriel ardió como una llama reprimida. Ya de vuelta, Titus instó a Acheran a contactar con el maestro de capítulo, Marneus Calgar, para advertirle del Proyecto Aurora. Pero la red estaba sellada. La disformidad saturaba los canales y los tiránidos acechaban cada pensamiento. Entonces Titus propuso lo impensable: abrirse paso a través de las líneas enemigas hasta el relé astropático, mientras otros ultramarines abatían al tirano de enjambre que bloqueaba la mente. El plan funcionó, la sinapsis tiránida fue destruida, las bioformas se desmoronaron en caos primitivo, y Titus alcanzó el relé solo para encontrar a Neoma, el astrópata encargado del mensaje a Calgar. Pero cuando la transmisión comenzó, Neoma acusó a Titus de traición. Gadriel, aún herido por las revelaciones, lo atacó. Solo Chiron, guiado por la certeza, desenfundó su Volter y disparó. El cuerpo de Neoma estalló en una erupción de energía disforme, y el hechicero Lord Imura fue revelado. La revelación fue solo el inicio. Las bandas de los 1000 hijos asolaban el sistema. Su centro, Demerium, un mundo cementerio, y ahora, hogar del Proyecto Aurora. Pero Demerium no era lo que parecía. Bajo sus tumbas y estructuras yacía un mundo tumba Necrón. Y allí Luece confesó su plan: unir tecnología necrona, saber del Mechanicum y el artefacto del caos para crear un arma capaz de desterrar la disformidad misma. Una purga definitiva, una victoria final contra el caos. Titus tembló porque eso no era redención, era blasfemia disfrazada de salvación. Cuando Imura apareció, la verdad emergió con él. Él había manipulado el proyecto desde el principio, él había guiado a los tecnosacerdotes, y él quería el arma. Con una carcajada asesinó a Luece y tomó el artefacto. Y con esto, el infierno se abrió. Desde las profundidades de Demerium, un obelisco Necrón se activó, abriendo una grieta disforme por la cual el hechicero trajo más tropas, torres plateadas y un señor de la transformación. Titus, Gadriel y Chiron combatieron para desactivar los obeliscos menores, mientras el cielo ardía y la tierra se deshacía a sus pies. Cuando la derrota ya parecía inminente, el mismísimo Marneus Calgar descendió del firmamento con refuerzos. El emperador aún guiaba la guerra, y juntos empujaron a las fuerzas del caos de regreso. Pero Imura y su criatura huyeron hacia el Immaterium, lanzando un hechizo que congeló a todos los ultramarines, salvo a 4. A Marneus Calgar, a Titus, Gadriel y Chiron. En las profundidades de la disformidad se libró el duelo final. Calgar se enfrentó al Señor del Cambio, y Titus, con el peso de 2 siglos a su espalda, desafió al hechicero que había tejido su destino desde la sombra. Cuando Imura intentó absorber la fuente de energía, Titus, en un acto de astucia y memoria, invirtió la polaridad. El artefacto respondió, e Imura fue consumido desde dentro. La explosión psíquica barrió a los demonios, y la grieta por fin se cerró. De nuevo, en el espacio real, Titus despertó rodeado por sus hermanos victoriosos. La maldición había sido rota. Calgar lo recibió personalmente al bordo de la Resiliente y ofreció un lugar a su lado en una nueva misión. Pero antes de partir, una figura lo interceptó. Un capellán. El mismo que lo había recibido tras su cirugía, aquel que lo había empujado de vuelta al deber. El capellán se quitó el yelmo y bajo la máscara estaba Leandros, el joven idealista, el traidor por deber, que ahora era un capellán endurecido por los siglos. Este le dijo que has demostrado tu valentía, Titus, pero si alguna vez caes en la corrupción, juro que seré yo quien lleve tu sentencia. No hubo odio y tampoco hubo reproche, solo redención compartida por parte de los dos.
Titus, el olvidado, el prisionero, el escudo negro, el primaris, el guerrero de la disformidad, el hijo de Makash. Ahora camina nuevamente junto al maestro del capítulo, su alma templada por las llamas del exilio, su fe más fuerte que nunca, porque el imperio sangra, porque el caos no duerme, y porque mientras quede un Titus en ultramar, la humanidad no cederá.